El nuestro es un país donde el campo tiene una importancia económica clave desde antes que existiera algo llamado Uruguay. Y hoy en día, para la producción agropecuaria es fundamental la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, fertilizantes, entre otros productos. Sin embargo, sobre cómo se usan en las tierras uruguayas y qué impacto tienen en los productos que aquí se cosechan, falta información. Algunos escuchan la palabra agroquímico y la asocian con tóxicos y cianobacterias. Otros lo ven como avances tecnológicos, sin los que sería imposible una producción al nivel que la economía del país precisa y en las cantidades requeridas para satisfacer las necesidades de alimentación de todo el planeta. ¿Cuáles son los riesgos de los agroquímicos? ¿Qué beneficios tienen? ¿Cuál es su utilidad? ¿Y cuál es su impacto en el ambiente? Bueno, para charlarlo tenemos una nueva edición de la Mesa de Científicos y a 3 invitados que están vinculados a este tema. Los voy a presentar. Horacio Heinzen, doctor en química, profesor titular de farmacognosia y química analítica orgánica, cuyas líneas de investigación tienen que ver, entre otros temas, con análisis de trazas enfocados a residuos de pesticidas y contaminantes. Y también inocuidad alimentaria y sustentabilidad ambiental. Horacio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También aquí en estudios tenemos a Franco Teixeira de Melo. Doctor en Biología, magíster en Ciencias Ambientales, profesor grado 4 en el Centro Universitario Regional del Este de Maldonado, quien se especializa en limnología, o sea, ecología y funcionamiento de lagos y arroyos, cambios de usos del suelo y contaminación de sistemas acuáticos. Franco, bienvenido, un gusto también saludarte. Bienvenido, buen día, muchas gracias por la invitación. Y a distancia nos acompaña también Grisel Fernández, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias, quien fuera docente grado 4 en malherbología de la Facultad de Agronomía, hoy retirada ya de esa función, se desempeña actualmente en la actividad privada en consultorías y asesoramiento a empresas en el área de manejo de malezas y herbicidas. Grisel, un gusto saludarte a ti también, ¿cómo estás? Lo mismo digo, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, les planteo, y además por supuesto tenemos a Héctor, que ya había quedado presentado, Héctor Musto, nuestro coordinador de la Mesa de Científicos. Hace tiempo, Héctor, que estábamos atrás de esta mesa. Hace tiempo que estábamos intentando armarla, cosa que no fue tan fácil y trivial, pero salió. Salió, finalmente salió. Bueno, les propongo comenzar por algo bien general, por un pantallazo de ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de agroquímicos? A ver, Horacio, te propongo una primera definición, una primera conceptualización del tema. Cuando uno piensa en agroquímicos, piensan en los químicos que se usan en el agro, los productos químicos que se usan en el agro. En general, digamos, eso incluye fertilizantes, plaguicidas, insumos, drogas veterinarias, una cantidad de compuestos. En particular, en química, cuando hablamos de agroquímicos, hablamos de los productos químicos que se usan en cantidades relativamente pequeñas frente a otros insumos como los fertilizantes, ¿no? Entonces hablamos de plaguicidas y de algunos contaminantes que se usan o compuestos que se usan en el agro. También se les llaman, cuando es productos, plant protection products, o sea, productos de protección para protección de plantas, fitosanitarios. En Brasil les llaman agrotóxicos, por ejemplo. O sea, bueno. Hay muchas variantes y definiciones para el tema, ¿no? Esa es una pregunta que estaba cantada, que se venía, ¿no? Hoy, más temprano también nos decían, bueno, hay que hacer la distinción, ¿no?, entre agroquímicos y agrotóxicos. ¿Hay una distinción? ¿Es fácil de distinguir una de otro? ¿Por qué utilizamos un término o por qué utilizan otros, como decía Horacio, en Brasil, o hay quienes acá en nuestro país también? Acá se usa claramente, también, ¿no? Sí. La gente de agroecología habla de agrotóxicos. Bueno, nosotros estamos más bien sujetos a lo que fue reglamentado en lo que hace, por ejemplo, a pesticidas se ha sugerido la denominación de fitosanitarios. En realidad todos ellos atienden a alguna propiedad, como veremos y discutiremos a lo largo, supongo, de la mesa. Los
productos para la protección vegetal o fitosanitarios también pueden ser tóxicos. Entonces es un problema, digamos, de diferencias en los términos, haciendo énfasis a propiedades diferentes que los mismos puedan presentar. Pero en síntesis, a ver, si tenemos que listar, ¿para qué se usan? ¿En qué se usan? Se usan para la protección de la producción, básicamente, tanto animal como agrícola, forestal, producción de lana. Se usan prácticamente en todas las actividades agropecuarias. En todas las actividades agropecuarias, para matar plagas como malezas e insectos, ¿no? Y también como fertilizantes. Sí, sí, ahí entra también todo un grupo que es de mayor uso en cantidad, como mencionaba Horacio. También hay, no sé, fungicidas, por ejemplo, ¿no? Herbicidas, insecticidas, que en realidad su denominación va enfocada un poco hacia dónde apuntan, ¿no? O sea, cuál es el blanco de acción. Por ahí va un poco las denominaciones, digamos, ¿no? Hoy nosotros vamos a hablar menos de los agroquímicos que se usan como fertilizantes y más de los que se usan, eso, para matar plagas. Es un poco la idea, ¿no? Veía acá en Uruguay el 70% del uso de agroquímicos es en herbicidas, principalmente glifosato. ¿Comparten ese dato? Es así. Sí. Sí. Grisel, y en la producción, a ver, si vamos a la producción agropecuaria, ¿qué relevancia o qué destacarías? ¿Cuáles son los beneficios del uso de los agroquímicos? Bueno, en el marco de la agricultura, que el modelo de agricultura que se ha adoptado desde hace muchos años en el país y a nivel mundial, ¿no? En el país y a nivel mundial, los fitosanitarios, pesticidas, como ustedes quieran referir, estos productos para la protección vegetal, para proteger la producción de malezas, plagas y enfermedades, son la principal herramienta utilizada. En función de que ha sido la estrategia más desarrollada, más propagandeada, más disponibilizada a los productores, y por lo tanto son los productos más utilizados. No podemos, en cuanto a los beneficios, no podemos desconocer que la utilización de estos como herramientas permite incrementar en un 70-75% la producción cuando controlamos malezas, un 40% cuando controlamos plagas, un 30% cuando controlamos enfermedades. En promedio se habla de la protección vegetal de cualquiera de estas tres pestes, permite incrementos del 40% del rendimiento. Y eso con un costo, si el costo promedio es de un 5 a 10% del total del costo de producción. Obviamente esto genera una primera apreciación de beneficio a nivel de productor imbatible. Además de esto, se trata de estrategias muy simples comparadas con otras que pudiéramos utilizar y de resultado inmediato, muy rápido resultado. Todo esto de alguna manera ha ido a la bolsa de los beneficios y en parte sin atender lo que pueden ser todos los problemas que esto genera. Obviamente en un marco de mucho uso, y si nosotros atendemos a algo comprobado, como es que cada vez que se hace una aplicación de un producto de esta naturaleza, el 1% llega al blanco, pero el 90% y más queda en el ambiente, en el agua, en el aire, en el suelo, los restantes componentes de la biota, es obvio que tenemos que estar esperando algún tipo de problema. Esa elevada exposición, fruto de un elevadísimo uso a nivel mundial y a nivel del país, y algo que supongo que la mesa entrará en detalles ahora, mis colegas, sobre la toxicidad que pueden presentar estos productos, genera muy preocupantes problemas. Antes de darle la palabra a Héctor, Grisel, cuando hables un poquito más cerca del micrófono ahí está, del teléfono, de la boca, perdón. Héctor, ¿qué ibas a contar vos? Sí, claramente yo, digamos, por mi área, acá estoy aprendiendo mucho en las mesas y en esta en particular también, porque no está muy lejos de lo que... Pero una pregunta que me imagino que mucha gente se podrá hacer: ¿desde cuándo
es que se están utilizando este tipo de productos, digamos, siempre asumo, digo, por lo que se estaba diciendo, con el objetivo de aumentar la producción, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿Desde el siglo XIX, principio del XX? O sea, ¿desde cuándo? Y si esto viene aumentando... Bueno, no sé, Franco, si vos querés. No, la cuestión es, el primer agroquímico fue la alpargata, ¿no? Eso está claro. Para matar insectos no había otra forma que... Yo me quedé pensando cómo era. Después hay productos naturales que se usan y que se han usado en la antigüedad de mediados del siglo XX hacia atrás, como las flores de piretro, donde salen después las piretrinas y los piretroides, el árbol de Nimo, el paraíso, lo que sea. Cualquiera de esos compuestos tienen actividades insecticidas reconocidas y que se han usado, pero en realidad el uso sistemático empieza, eso que Grisel me corrija, en la década del 40, cuando se instala la Revolución Verde con el uso del DDT. Ahí se empieza a usar aclaremos por las dudas el término. El DDT es uno de los primeros insecticidas organoclorados que se empezaron a usar. Era una molécula conocida, se sabía que existía desde el siglo XIX, pero la descripción de la propiedad insecticida recién vino a fines de los 40. Y ha sido, digamos, sumado a lo que decía Grisel de los aspectos positivos. Por ejemplo, en Uruguay, el mal de Chagas prácticamente ha desaparecido, porque lo que se realizó fue un control salvaje del vector de la vinchuca en todas las poblaciones rurales, y eliminando el vector prácticamente se eliminó la enfermedad, y así se eliminó la malaria en Italia y se eliminó la malaria en Inglaterra. O sea, tiene además el aspecto de la producción, pero también tiene el aspecto de control de vectores. Digamos, lo vivimos cuando apareció el dengue acá en Montevideo, que veíamos al fumigando con piretroides, ¿no? O sea, ese es otro aspecto importante también de los agroquímicos. Pero a mediados, eso fue parecía tan bueno que se usó a mansalva. Se lo promocionó mucho, ¿no? Se lo promocionó mucho, además, ¿no? O sea, era, digamos, fúmese un cigarrillo con DDT. La cuestión era que eso, en 1962 salió un libro que fue clave en dar vuelta este concepto, que si bien la Revolución Verde permitió alimentar a millones de personas, el libro que se llamó, exacto, de La primavera silenciosa, de una bióloga inglesa que soñaba que se despertaba un día y no escuchaba más pájaros en su granja, porque las había matado a todas el DDT. Entonces eso creó una conciencia respecto al peligro del uso de los agroquímicos, que es lo que ha mantenido, creo yo, la tensión esa entre ambiente y producción, o sea, preservación ambiental, sustentabilidad de los sistemas productivos y la producción a mansalva. O sea, quiero producir más y más y más, y un uso más responsable de este tipo de principios activos que lleve a una sustentabilidad del sistema productivo, ¿no? Que eso Grisel sabe mucho más que yo. Sí, retomando justo lo que había mencionado Grisel, justamente de los costos que se pueden considerar muy bajos, ¿no? En cuanto a la producción, ¿no? Hablaba de un 4, un 5%, cuando facilita el crecimiento de un 40% de la producción. Claro, en realidad ahí no estamos tomando en cuenta lo que son los costos ambientales, ¿no? O sea, la internalización de esos costos en el sistema productivo. Y bueno, justo como sale el tema del DDT, en realidad hoy en día han mejorado mucho las tecnologías y la producción de plaguicidas, digamos. Sí, está mucho prohibido más, desde los años 70, ¿no? Claro, es el DDT. El DDT está prohibido en los años 70 y lo seguimos encontrando en el ambiente, ¿no? Entonces, claro, eso es parte del costo que tuvo, digamos, o sea, Perdóname, ¿lo siguen encontrando porque se lo sigue usando de forma clandestina o son residuos de cuando se lo usaba de forma legal? Residuos, y se encuentran tanto DDT como sus metabolitos, digamos, ¿no? O sea, que muestran, claro, que muestran también como esa degradación. Lo que pasa que la vida media del DDT
es altísima. Yo no me acuerdo bien ahora el número, pero en realidad es del orden de las decenas, sí, de las decenas de años. Claro. Pero lo que pasa es que ahí se mide la degradación del DDT del principio solo. Pero los metabolitos se siguen. Son más persistentes y siguen y son igualmente tóxicos. Grisel, ¿querés agregar algo de esto? No, me parece bien que hayan relevado que capaz que quedó demasiado enfatizado el tema de beneficios. Era obviamente un beneficio parcial, ¿no? ¿Verdad? Ha habido, si se quiere, un desfasaje entre el análisis, la consideración de los beneficios productivos y todo lo otro que hace a la sociedad. Que capaz que, como bien marcó Horacio, eso nace y debemos agradecer enormemente a Carson con su publicación, que logró de alguna manera movilizar la sociedad en relación al tema y estos tremendos costos ocultos de la utilización de fitosanitarios. Ahí les introduzco una pregunta, a ver, que me parece que va al punto, porque tendemos como a decir, bueno, los agroquímicos, por eso decía Horacio, producir más y más y más. Pero también tenemos requerimientos en el planeta de alimentos, ¿no? Entonces eso de producir más, siempre lo tendemos a ver como ¿no? Ponemos en términos de blanco-negro el productor malo que quiere tener más ganancia y producir más, pero también la contracara de esto es alimentos para lo que se dice, ¿no? Para el planeta y para las necesidades alimentarias que hay en el mundo, ¿no? Si tú me permitís, sí, dale, Grisel. Yo quiero hacer una defensa de los productores. A ver. Que no es solo el productor malo. Aquí tenemos que compartir responsabilidades, muchos, inclusive científicos en nuestra ingenuidad, porque no es el productor malo, es la información. Yo decía hoy, es la herramienta utilizada porque es la que se desarrolló, es la que se disponibilizó. No hubo el mismo esfuerzo en desarrollar alternativas. Obviamente tenemos que mantener una producción, tenemos que mantener una economía, pero el tema es cuál es la estrategia disponible, cuál ha sido la propagandeada, cuál ha sido la que en ocasiones, y disculpen, hasta se ha escondido sus problemas, porque eso es lo que hoy sabemos, años de esconder sus problemas de forma tal de solo ver los beneficios de esa estrategia. Es indiscutido que tenemos que mantener producción, es indiscutido que tenemos que controlar pestes o vamos a perder rendimiento. El tema son los cómo. Y no es el productor, no es solo el productor, no es solo tampoco la tecnología. Hay toda una base de razones socioeconómicas y políticas ahí que también hace que esta sea hoy nuestra estrategia principal y la más adoptada. Interesante los elementos que están introduciendo. Pienso lo que dice Grisel también bueno, fue un modelo durante mucho tiempo fue el paradigma a seguir, ¿no? Sí. O sea, era lo que, y por la información que se contaba y por, bueno, el productor en base a los elementos que tenía tomaba ese camino. También quizás es cierto que con el tiempo fue avanzando la forma de aplicación de los agroquímicos, ¿no? O sea, hoy en día uno puede ser mucho más preciso, por ejemplo, a la hora de aplicarlos. Se controla mucho mejor. Reducir los daños que genera, o por ejemplo, en cuanto a la cantidad de producto que no sea innecesario y que termine afectando la producción. El dato es que pasó Grisel sobre la proporción, porque cuando hay que pensarlo en términos de una plantación de trigo, de soja, de colza. Son hectáreas. La biomasa del cultivo es inmensa y hay que controlar una plaga que está diseminada a lo largo pero que en biomasa representa una cantidad pequeñita. Entonces hay que cubrir toda esa superficie para poder asegurar el control de la plaga. Entonces, si bien se ha caminado en dos sentidos, y creo que y se va caminando, porque en realidad hay mucho para hacer todavía, hay mucho para controlar, para enseñar sobre todo, ¿no? Porque hay mucha educación, ¿no? Porque la otra vez mostraban un productor que se lavaba la cara con glifosato, siendo que está indicado como un irritante clase 1A de los ojos, ¿no? Entonces,
hay cosas que no se saben, que se creen que los productos son inocuos, pero en realidad no son inocuos. Entonces hay mucha... Se ha tratado de, por ejemplo, que no se fumigue cerca de las escuelas, en los sitios poblados, o sea, hay una serie de precauciones que se van tomando. ¿No? Seguro, en los cursos de agua. Cursos de agua. Pero no siempre ocurre eso. Lo estamos viendo con Franco. Es que el control es clave y en realidad si uno está en el campo, o sea, la llegada de los plaguicidas, por ejemplo, que mencionaron, las formas de aplicación, bueno, hay una parte, por ejemplo, que puede llegar por deriva aérea cuando se está aplicando, ¿no? O sea, y eso va a depender digamos, justamente las condiciones, por ejemplo, del viento, si se respetan o no cuando se aplican plaguicidas. Ajá. Pero también después tenés una llegada que está asociada, por ejemplo, a las precipitaciones. Y obviamente eso va a estar asociado cuán cerca o no estés, por ejemplo, de un curso de agua, ¿no? Entonces, cuánto se respeta esas distancias en el campo, lo ves, ¿no? O sea, hay zonas que se respeta, hay zonas que no se respetan, hay zonas que está plantado hasta la orilla de los arroyos. Lo ves en cualquier cuenca en el país, o sea, no hay que buscar mucho para encontrarlo. Y eso es lo que favorece mucho justamente que hoy en día a la hora de monitorear se encuentren mucha cantidad, sobre todo de variedad, ¿no? De plaguicidas, más que cantidad en concentraciones, cantidad en diversidad de plaguicidas, que creo que también ese es otro reto, otro reto enorme para lo que es el monitoreo y el control, justamente porque la diversidad, la cantidad de plaguicidas que se usan en la producción hoy en día es brutal, ¿no? O sea, y eso es lo que complica el control, justamente. Bueno, ¿Es parte de eso? Horacio puede hablar ahí mucho más que yo, pero, no, hay dos controles, ¿no? Hay un control oficial y uno que hacemos nosotros, digamos, que con los proyectos que tenemos con Franco o con Grisel, vemos la ocurrencia, pero estamos lejos de que sea una cosa sistemática, consecuente, que se haga todo el tiempo. Estamos lejos de llegar a eso para poder tener un panorama de la situación de los pesticidas, porque el problema, hay un problema subyacente. O sea, cuando se habla de la toxicidad de un pesticida, el pesticida se estudió solo. O sea, yo qué sé, cipermetrina, un piretroide que es súper usado. Se estudió el efecto tóxico de la cipermetrina en ratones, pero cuando se lo asocia cuando aparece asociado en el ambiente con otra cantidad de principios activos, si hay sinergismo, antagonismo, efecto independiente, nada de eso se sabe, o se sabe muy poquito. Entonces, para tener una idea acabada del impacto global en el ambiente, hay que también considerar las mezclas que van ocurriendo y que van apareciendo en el ambiente y que pueden afectar la biota de distintas maneras. Inclusive, disculpadme, Horacio, Sí, pero sí. porque es un tema muy sensible ahora en relación a todo digamos, las discusiones en torno a los efectos del glifosato. La mayor parte de los estudios que se hacen y se tienen en cuenta en la regulación, en las normas que regulan el uso de los pesticidas, tienen en cuenta básicamente los efectos del principio activo. Y nadie usa el principio activo. Lo que el mundo usa es un formulado comercial que tiene un principio activo, una cantidad de adyuvantes y otros inertes que en ocasiones han demostrado tener aún mayores impactos ambientales y en la salud humana que el propio principio activo. Por eso hay un esfuerzo y es muy interesante y es muy llamativo todo lo que puede ser mejorar las aplicaciones, tratar de hacer aplicaciones dirigidas, ahorrar la cantidad de producto que cae en el ambiente, pero siguen existiendo problemas enormes que están sin solución. Muchos de ellos, por ejemplo, atados a lo que es la regulación, la liberación de productos. Problemas más grandes y todo muy bien, eduquemos, pero además investiguemos, por favor. Hay temas claves, harto discutidos, puestos sobre la mesa de una importancia trascendente en los que no existe aún respuesta a la investigación. O si existe alguna que no es conveniente, está callada. Sí, sobre... Dale, Franco, que ibas a decir algo vinculado a eso. Sobre todo, o sea, hay
En lo que respecta a Uruguay, digamos, creo que en los últimos años, de mano de la gente de química, digamos, se ha ido avanzando mucho. El Ministerio de Ambiente también en cuanto a la detección y el análisis de plaguicidas en el ambiente. Pero lo que estamos todavía muy lejos es de poder hacer realmente análisis de riesgos reales para nuestros ambientes, porque por ejemplo no, o sea, ahí, Franco, tenemos que distinguir, ¿no? Porque lo hemos dado por sí, capaz que por obvio, pero tenemos dos tipos de riesgos o de complicaciones, ¿no? Cuando hay un exceso o cuando se utiliza mal, que es uno, en el producto que consumimos y cuánto puede afectar eso a la salud humana o no, y otra, el nivel ambiental, ¿no? Con eso que señalabas, ¿no? Ese daño que se prolonga, vaya a saber por cuánto tiempo. Sí, hablando específicamente en cuanto al ambiente, ¿no? O sea, en realidad hay justamente, yo pensé que iban a ir por ese lado, pero digo, hay como diferentes en realidad formas de evaluar ese riesgo. Hay algunas formas que son más sencillas, que simplemente se estima, bueno, a determinada concentración puede ocurrir tal efecto, que esos son algunos análisis bastante simples, que creo que son los que se consideran acá en Uruguay a la hora de aceptar el ingreso de un plaguicida. Pero también hay otros que son que incorporan, por ejemplo, bueno, cuánto daño puede hacer a la fauna que hay en el sistema acuático, por ejemplo, ¿no? O sea, si hace si el daño es estimado en más de un 5%, o sea, más de un 5% de las especies, ya no se habilita su uso en muchos países, ¿no? O sea, Europa, Estados Unidos, Australia. Ahora, ya casi. Acá no se usa esa metodología, pero acá a la vez no hay información local. Nosotros no tenemos... Uruguay no es solo Uruguay, ¿no? Argentina, Brasil, se genera muy poca información con respecto a los efectos en la fauna local. ¿Volvió? Sí. ¿Cuáles son las respuestas realmente, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel, cuál es una concentración que realmente es tóxica? Cuando hablamos de toxicidad, bueno, ¿qué daño genera? ¿Cuánto daño genera? ¿Cuán persistente es ese daño? Entonces, ahí es donde todavía estamos como muy lejanos, digamos, en la capacidad de responder. Bueno, nosotros encontramos una determinada concentración en el agua o en un pez, pero bueno, ¿qué significa eso? Y eso es lo que estamos lejísimos. ¿Qué significa encontrar no un compuesto en un pez, sino encontrar 15 compuestos diferentes en un pez? O sea, hay mucho de eso que en realidad estamos lejísimos todavía y bueno, o sea, ahí falta mucha investigación, se están desarrollando líneas, pero bueno, el desarrollo de una línea justamente de investigación lleva años, lleva tiempo, lleva mucho tiempo y creo que yo la principal dificultad que veo es la capacidad de respuesta, ya sea de la academia o de cualquier otro organismo que quiera buscar justamente generar esta información, es la velocidad con la que se producen y se cambian los tipos de plaguicidas o los formulados, justamente, como decía Grisel, ¿no? O sea, si vos seguís el glifosato, por ejemplo, al siguiente año lo más seguro que el formulado o el que esté en el mercado sea diferente el que estuvo el año anterior, y la cantidad de plaguicidas que ingresan y que van cambiando en el tiempo, esa dinámica es como súper difícil de seguirla, ¿no? O sea, es muy difícil de seguirla. Hay un tema que es desde el punto de vista, por un lado la salud ambiental, por otro lado la salud humana, ¿no? Muchas veces la preocupación social que existe sobre el uso de los plaguicidas es porque no hay datos, básicamente es eso, y además hay una percepción de que si un alimento está contaminado por una bacteria, a uno le viene una diarrea, y está claro, y en 48 horas se enteró. Ahora, si está contaminado por un pesticida, digamos, llevándolo al extremo del DDT, que se probó que era cancerígeno, ¿no? O sea, pequeñas cantidades ingeridas a lo largo del tiempo terminaban en un cáncer. Poco a poco se han ido retirando ese tipo de compuestos en el mercado, pero muchas veces el efecto se ve sobre la marcha.
O sea, porque no hubo un estudio de 20 años de ingesta crónica a ver qué pasaba, sino que con una batería de ensayos mínimos con relación a la salud se incluyen se aprueba su uso y para adelante. Entonces, y después cuando se empiezan se retroalimenta en base a datos que generalmente no se generan acá, porque también hay que decir que acá en Uruguay hay un sistema que es muy nuevo, porque el boom del uso de los agroquímicos empezó a principios del siglo XXI, un poquito antes. Con el boom de la soja, antes se usaba, y digamos, eso puede hablar Grisel mejor que yo, el sistema de rotación continuo de los cultivos obligó al uso de lo que le llaman el barbecho químico. Entonces se usan herbicidas o sea, hay toda una método, como decía Grisel, una metodología desarrollada basada en el uso de agroquímicos. Y eso, hay algunas tendencias tipo la agroecología de tratar de minimizar ese uso y otras estrategias, pero son todavía muy incipientes, hay que conocer mucho más del tema. Acá en Uruguay, por ejemplo, en la zona de producción de manzanas, se están adoptando modos de producción para minimizar el uso de agroquímicos, usando... Si les parece, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, Grisel, a vos, dale, que querías desde hoy aclarar algo. No, sí, quieres hacer... No, yo decía que ese es un tema bien nutricante, el que han colocado mis colegas, porque... una cosa es el monitoreo, ¿no?, de qué residuos tenemos en distintos compartimentos, y eso es altamente necesario, es un monitoreo que debe hacerse a nivel de país, tenemos que saber qué es lo que está pasando, pero lo que sí tenemos es una brecha enorme, falta un largo camino para hacer evaluaciones de riesgos. Y las evaluaciones de riesgos, al menos, ahí sí creo que hay una tarea de formación. Por lo menos, si no tenemos toda la investigación desarrollada que pueda nutrir de todos los indicadores e información que precisamos para llegar a una evaluación de riesgo, sí que hay que hacer el esfuerzo para que productores, técnicos, sociedad involucrada entienda el concepto del riesgo. Hay es una combinación de la toxicidad que pueda tener la sustancia, que eso sí puede haber mucho dato, incluso nos sirve lo internacional a nivel de un laboratorio de cuál es la concentración que hace daño. Necesitamos más estudios de largo plazo, pero las agudas en general están, las toxicidades agudas están, pero después hay toda una caja negra ahí en cuanto a cómo se determina en realidad la exposición. ¿Cuáles son los factores que están en juego para hacer que eso que usted pueda estar más o no expuesto? El hombre, el microorganismo en el suelo, el ave, el pez. ¿Cómo es todo ese camino que sigue la sustancia en el uso que le damos? Desde que llega al establecimiento, desde que se abre el envase, hasta cómo se manipula. ¿Y qué ocurre todo después? Va sentando las bases de cuán gravemente va a estar depositado y por lo tanto en el ambiente, y por lo tanto cuán expuesto vamos a estar. No todas así como varían en su toxicidad, todas las sustancias tienen variación en su toxicidad, varían fuertemente en la forma en que se trasladan y se depositan en el ambiente. Y eso hace a efectos diferenciales, porque hay una sustancia que por sus propiedades físico-químicas, esto lo saben bien mis dos colegas, Horacio trabaja mucho en esto, hace que llegue muy fácilmente al agua. Y algo que puede ser tremendamente tóxico para aves, no tiene ningún efecto en peces, ni en hombres, por ejemplo, o a la inversa. Y muchos, y capaz que en todo esto, a nosotros los agrónomos en particular nos preocupa, capaz que lo más retrasado es el estudio de todo lo que ocurre a nivel de la microbiota del suelo. Muy difícil de estudiar. Pero resulta que, nos vamos a morir de salud en forma indirecta, porque nos vamos a morir de hambre porque el suelo va a estar improductivo, porque de todo eso que le hemos echado y además de sus efectos, se acumula, hay posibilidades de que se acumulen, hay posibilidades que permanezcan a largo plazo, en un momento también se va a afectar la productividad del suelo, que es el sustento de la producción de nuestros cultivos. Y esta es un área bien más retrasada en la investigación, ¿verdad?
Capaz Bien. que, bueno, Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Vamos a hacer la pausa, enseguida continuamos en esta mesa de científicos hablando sobre los agroquímicos hoy. Hoy aquí en Perspectiva tenemos una nueva edición de la mesa de científicos. El tema, los agroquímicos. ¿Qué utilidad tienen? ¿Qué riesgo tiene para la salud y el ambiente? ¿Puede reducirse su uso? ¿Tendría algún impacto en la producción si se reduce? Estamos con el biólogo Franco Teixeira, el químico Horacio Heinzen y la agrónoma Grisel Fernández, además de, por supuesto, el coordinador de la mesa de científicos, Héctor Musto. Héctor, vos tenías una pregunta ahí que venías aguantando desde hace rato. Sí, no, digo, claramente por lo que están planteando los colegas, este es un tema muy importante y que demandaría una atención muy fuerte por parte de las autoridades. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿quién controla que en determinado establecimiento digamos, se puedan volcar o se puedan utilizar determinada cantidad de pesticidas o agroquímicos en general? ¿Son las intendencias con reglamentaciones diferentes? ¿Es el gobierno a nivel central en lo que tiene que ver con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Tiene que ver o no salud pública en todo eso? Y, como para irlo redondeando al final, ¿qué rol está cumpliendo la academia en ese sentido? Por academia me refiero a facultades químicas, facultades, ahí está, en asesorar a los que tienen que tomar las resoluciones, es decir, por ejemplo, no se puede echar más de tanto de tal cosa. Digo, ¿se la escucha, no se la escucha? Bueno, empiezo yo, después supongo que Grisel también tendrá algo para decir, Franco también. El control de registro, hay varias etapas, ¿no? O sea, cada vez que se va un producto no puede aplicarse porque sí, o sea, tiene que pasar por una aprobación por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el que regula a nivel nacional los agroquímicos que se usan y su uso. Porque en la etiqueta del agroquímico del producto tiene valor de documento legal. Entonces, se tiene el producto se aprueba para usarlo en manzana, frutilla y durazno. No se puede usar en peras. Uh-huh. Si se encuentra en peras, eso se llama desvío de uso y el productor puede ser pasible de una multa, porque lo aplicó para algo que no estaba permitido. El caso más claro es el del fipronil, que es un compuesto que ahora está aprobado solamente como hormiguicida y que pero también se lo usó como droga veterinaria. Entonces se compraba como droga veterinaria, se usaba en la agricultura y eso tenía consecuencias nefastas con las abejas. Eso como un dato. Y existe en el ministerio, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la página web uno puede poner denuncias sobre mal uso de agroquímicos, se puede... Horacio, ahí, pero perdón la consulta. ¿Cualquier productor, por más chico que sea, requiere la autorización de...? No, para. Pensá en un medicamento. O sea, vos para tomar para que se pueda vender la aspirina. Ya te entendí. Ahora para que se pueda vender la aspirina, el Ministerio de Salud Pública tiene que aprobarlo. Perfecto. Eso es así. Bueno, esto es lo mismo. El Ministerio además tiene una función de control, de contralor, tiene un laboratorio que está muy bien equipado y digamos, tiene la potestad de, si hay una denuncia, de hacer el seguimiento. Eso es una cosa. Después, ¿qué aplica? ¿Quién aplica qué? Han habido cambios en la reglamentación. Hay dos cosas. En los últimos 15 años, Uruguay pasó de unos 500 principios activos autorizados, pasó a 250. O sea, eso es una buena cosa en el sentido de que se especifica mucho mejor qué tipo de sustancias se pueden usar. Tenemos más cuáles controlada se pueden la cosa. En ese sentido, sí. Bien. Pero el tema es que es un problema latinoamericano. Uno cree que hace la ley y que con escribir el papel alcanza. No alcanza con eso. Uno ve lo que hacen los Estados Unidos y lo que hace Europa, escribe la ley y atrás pone un equipo de inspectores a arrancarles la cabeza, hablando pronto y mal, a todos aquellos que lo transgredan. Si pasa a ser letra muerta, no tiene ningún valor.
y simplemente sirve para mostrarlo, pero no para ejecutarlo. Y en ese sentido, a nosotros nos preocupa mucho un decreto que se aprobó. El decreto en sí no tanto, porque de alguna manera supera un decreto que existía del 2010 en el que se decía que, en el que actualmente ese decreto obliga al registro de todas las aplicaciones que se realicen, aún en pequeños volúmenes, cosa que el anterior decreto del 2010 no lo contemplaba. Pero, consecuentemente con eso, vino la suspensión de la aplicación de ese decreto. Entonces quedó en registro voluntario. Eso quiere decir que el que aplica anuncia o no que va a aplicar. Y eso tiene una serie de riesgos, porque, como decía Artigas, ¿no?, es muy peligrosa la probidad de los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que es un verdadero a ver tema. si te entendí. Yo tengo un campo y puedo registrarme o no. No, vos registrás la aplicación, o sea, yo digo, voy a aplicar tal con principio activo en cosas, y entonces tenés un plazo para ir al ministerio y decir, apliqué tanto de tal principio activo, Ahora, eso era obligatorio, ahora quedó voluntario. O sea que si quiero, no aviso nada, exactamente. No aviso lo que estoy usando. Claro. Y eso tiene una serie de problemas, inclusive, y cortito, y no hablo más. Que, por ejemplo, hay sistemas productivos que deben coexistir. El sistema agrícola con el sistema apícola, por ejemplo, ¿no? La apicultura depende de las plantas que están cultivadas en todos lados para que las abejas produzcan miel, y es un sector que tiene una base social muy amplia. O sea, cualquier persona puede tener 3 o 4 apiarios y luego vender la miel. Pero, digamos, el uso de este tipo de compuestos, la falta de comunicación que existe entre los productores y los apicultores, y que no está mediada por el ministerio, hace que se produzcan verdaderos desastres de pérdidas de colmenas y demás, que afectan mucho a un sector que que ha venido en franco declive, digamos yo, a pesar de que los precios internacionales suben, y que no hay esa coordinación que hace que pudiera decirle, bueno, voy a aplicar acá, saque las colmenas, más allá de la buena voluntad que pueda tener cada uno de ellos. No de eso existe hace tiempo que se viene hablando, ¿no?, de la afectación a la apicultura, sin dudas. Pienso les hago una consulta con esto que están señalando, ¿no?, de falta de controles. Una forma de control indirecto o de mejorar en el sentido de que cada productor sea más consciente del problema que puede tener el uso indiscriminado o sin los cuidados suficientes, ¿no viene por el lado también de los controles a la hora de la exportación? Por ejemplo, recuerdo lo que pasó hace años con la exportación de naranjas, ¿no? Un embarque de naranjas uruguayas que fue rechazado en Italia porque tenía residuos de pesticida 10 veces por encima de lo permitido por la Unión Europea. Sin embargo, en nuestro país esa cantidad estaba permitida. Pero el tema es, no hay una mayor conciencia por el lado de, bueno, a ver, si yo hago mal las cosas, en realidad el problema lo voy a tener a la hora de justamente vender en mercados que son claramente que están más avanzados que nosotros. El problema ahí es, bueno, lo que sucede es que Uruguay en principio no estaba contraveniendo ninguna norma, porque eso estaba de acuerdo hay una normativa internacional que se llama el Códex Alimentario, que fija los límites máximos de residuos, y es un bien el límite máximo de residuos es casi una barrera no arancelaria, ¿no? Entonces, pero después cada región tiene su propio límite. Y si uno quiere vender a tal lado, tiene que ajustarse al límite que acepta la región, no al límite que usa el país. Claro. Y eso genera una serie de problemas, como puede ser el doble estándar, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay cosas que se pueden exportar porque tienen un determinado nivel de pesticida y otras que no. Y esas nosotros quedamos acá consumiendo lo más complicado. Grisel, ¿tenías para decir algo en ese sentido? No, yo acuerdo con lo que planteó Horacio, no es suficiente con que esté la norma, el grave problema es la fiscalización. No hay posibilidad de descansarnos en una concientización, y además la posibilidad de que se detecte algo fuera de la norma queda
atado a aquellos productos en los que hay o digo un consumo como eso de vegetales, frutas, etcétera, o productos en los que la exportación exige un contralor de residuos. Pero hay una enorme cantidad de situaciones de producción en las que no se controla para nada, ni pasan por la forma de la producción y su destino por contralor ninguno. Y eso es una enorme cantidad de hectáreas tratadas, porque podrá ser el producto que se exporte, pero otra cantidad de productos que no se exportan o no están sujetos, es imposible que exista ni la posibilidad de la fiscalización inclusive fuera del país. Normas sin fiscalización tienen muy poco éxito. Ujú. Digo, eso creo que en este tema es una historia y como se dice, una comprobación que se ha tenido en numerosos países. Es necesaria de la fiscalización, sin duda. Y digamos, hay un componente. Vos preguntabas quién tenía que actuar también. El Ministerio de Salud Pública tiene, por ley, la obligación de trabajar en el tema, actualmente, digamos, pero la presencia del Ministerio de Salud Pública en ese rubro, digamos que ha sido escasa. ¿No? Entonces, ese es un tema mayor porque es es uno de los componentes, una de las patas que digamos que forma parte, porque no es solo un tema de producción, es un tema de salud y es un tema ambiental. Escucho, como consumidora te deja muy nervioso de lo que están diciendo. Y es un tema ambiental. No, la idea tampoco es paniquear. A ver. No, ese es el punto. Bueno, por eso. Cuando no hay educación de la gente, es imposible, digamos, se toma todo en blanco y negro y termina siendo, sálvese quien pueda. Por eso, mira, yo ahí iba, pero bien para ser provocador y de malo, ¿no? Para ser provocador. En el otro extremo está, digamos, lo que llaman las granjas orgánicas. Entonces vamos a plantar lo que sea y ahí tenés a los tomates con más agujeritos, más feos, digamos, desde el punto de vista visual, etcétera. ¿Podemos llegar a mantener a una población de 7.000 millones de seres humanos con granjas orgánicas o aún en el Uruguay? Digamos, ¿podemos llegar a hacerlo? ¿O de alguna manera hay que seguir investigando y trabajando para lograr productos que nos ayuden a producir más, pero que dañen menos el medio ambiente? Porque digo, es una solución. Hay varios mensajes que van por ese lado, con la producción orgánica y también diciendo, bueno, a ver, pero pará, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si ajustamos el uso de agroquímicos, ¿podemos seguir utilizándolo? Si se utiliza de una forma correcta y la aplicación es la adecuada y empezamos a mejorar la investigación y los controles tal como señalan. Grisel también quería decir algo, creo. A ver, dale. No, capaz que lo anterior ya quedó fuera era solo en relación a la Facultad de Medicina y algunos otros representantes de la academia que también tuvieron sus grandes desilusiones porque en algún un poquito más cerca de la boca, sí. Ahí. A ver. En algunos momentos cuando fueron convocados, pero en realidad no totalmente escuchados, como fue toda la discusión de los organismos genéticamente, de los transgénicos, cultivos transgénicos en el país, que fue fruto de mucha prensa. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema a discutir. Pero en lo que planteaba Héctor, yo te diría, Héctor, mira que capaz que el ejemplo que utilizaste puede establecer la diferencia. El tratar de usar estrategias alternativas en huerta o tipo producción de verduras o incluso frutas, más sencillo que en las grandes extensiones. Las muchas hectáreas de soja, las muchas hectáreas de maíz, las muchas hectáreas de arroz, las muchas hectáreas de trigo. Quiero decir, en la agricultura a gran escala. Uh-huh. Es ahí donde el desafío a nivel de la investigación y de los apoyos, la necesidad capaz que de subsidios inicialmente, todo el resto de las políticas socioeconómicas a realizar, es el gran desafío, porque realmente ahí estamos lejos de tener todos los elementos para decirle a alguien, ya estás en condiciones de hacer una agricultura orgánica. En eso estamos, no significa imposible. Hay resultados a nivel del mundo que podríamos discutir. Lo que significa es cómo lo llevamos a la práctica,
en las muchas hectáreas en las que tenemos que producir. Porque no podemos seguir utilizando más hectáreas, nos estamos quedando sin hectáreas, hay que intensificar donde tenemos, no se trata de duplicar o triplicar la hectárea para tener el mismo rendimiento, eso no es posible, el planeta está finito en hectáreas disponibles para la agricultura. Entonces es todo un desafío. Sí existe todo otro camino en el que yo creo que afortunadamente se ha reaccionado favorablemente, que es reducir las cantidades. Y hay todo lo que tiene que ver con agroecología está manejando una serie de soluciones que permiten la reducción. La reducción que podemos lograr con lo hasta hoy investigado es suficiente. Bueno, yo creo que no, hay que seguir investigando. Hay grandes temas que han sido callados en pro de favorecer lo que ha sido el uso de fitosanitarios durante mucho tiempo, que pueden estar dándonos herramientas importantes. ¿Y hasta qué nivel tenemos que reducir? ¿Cuáles son los niveles máximos aceptados de uso? También tenemos que avanzar, porque esto es un delicado equilibrio entre los aspectos de mantener a los productores en producción, de mantener los niveles de alimento y a su vez de mantener un sistema sustentable y sin impactos en salud humana ni en ambiente. Pero todo eso requiere de mucha investigación. Sí, yo quería... Dale, Franco. Tengo muchísimos mensajes, no saben lo que estoy tratando de dar abasto. Hay temas que no tratamos, como el contrabando de agroquímicos, por ejemplo, que ha venido, aparece permanentemente. Hay varios oyentes que lo mencionan, pero bueno, tenemos que ir cerrando, así que, Franco, te escucho a vos. Yo quería retomar justo del planteo de Héctor, que fue hasta un punto donde no llegamos, que es cómo participa la academia, digamos, en lo que sería el control de alguna manera. Obviamente la academia no tiene ese rol de control, sí el de desarrollo y el de investigación, pero quería traer como ejemplo, digamos, un proyecto actual, o sirve de igual ejemplo un proyecto pasado que tuvimos, que están en el marco de un proyecto que lleva adelante, que están, no sé si voy a decir de la forma correcta, pero que están, digamos, en la órbita del Ministerio de Ambiente, que es el fortalecimiento de las capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de los plaguicidas, ¿tá? Financiamiento FAO, creo que es principalmente. Sí. Nosotros, para llevar adelante un proyecto que buscaba responder con una alta frecuencia de monitoreo, digamos, sistemas acuáticos, hubo que hacer una combinación de integrantes donde en un proyecto actual, por ejemplo, participa Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Grupo de Horacio, el GAC en Paysandú, el CURE en los laboratorios de Maldonado, el CURE en los laboratorios de Rocha, el Ministerio de Ambiente, el laboratorio de Dinasea, y todavía tiene un grupo coordinador, digamos, una unidad coordinadora, para que vean el nivel de complejidad, porque justamente no hay un, si bien, o sea, ese nivel de complejidad está basado en que sí se ha desarrollado investigación y se desarrolla investigación en diferentes líneas asociadas, que tuvieron que unirse justamente para poder responder con capacidad de monitoreo, y eso está vinculado, creo que justamente a la complejidad de la problemática en sí y de la capacidad. Entonces, en realidad Uruguay no tiene un núcleo académico, un departamento, digamos, que tuviera agencia, que tuviera toda esta combinación, digamos, que estamos hablando ahora, que involucra entre otras la necesidad de mucha financiación, porque cualquier equipo, Horacio les puede hablar de los costos de los equipos, pero también de mucho conocimiento desde el monitoreo de campo, desde los análisis de laboratorio, y asociados en este proyecto, por ejemplo, en estos proyectos lo que se ha tratado de avanzar es en avanzar las capacidades, que eso para mí es el punto fuerte, digamos, que es avanzar las capacidades a nivel de país de monitorear. Nosotros hoy en día, si bien no hay no somos un núcleo, digamos, sí somos un grupo de interacción y que estamos hablando, digamos, el mismo idioma para poder desarrollar estrategias, digamos. O sea, sí, estamos desarrollando estrategias, hemos desarrollado estrategias. Ahora, después,
¿no? Son estrategias que llevan un año y medio. Tenemos unos sistemas de monitoreo que colegas de la región nos decían que no hay en la región, o sea, por ejemplo, un monitoreo mensual es de único, distintas matrices. Eso es único en la región, sin duda. Pero claro, después que se termina eso, la capacidad del país, existe una capacidad de mantener eso en el tiempo. No, porque ahí, digamos, la otra pata que me faltaba de la pregunta de Héctor de quién controlaba el Ministerio de Ambiente a través de la DINASEA. Es la otra pata que controla eso y que es con el que estamos trabajando en este proyecto, ¿no? Ojalá entonces este programa ayude a generar conciencia también como para que esta agencia, digamos, o algo así, supra institución, se pueda llegar a concretar, ¿no? Hay que pensarlo en términos interinstitucionales, claro, y hablando de agroquímicos y demás, dejar las chacras de cada uno y tratar de hacer una cosa de conocimiento común, donde todo el mundo tiene para aportar, porque cada cual le da su visión. Digamos, uno tiene formateado la cabeza en un sentido y lo mira de un aspecto. La virtud de un proyecto como el de los que habla Franco es que permite esa interacción. Y la importancia de la formación de recursos humanos, ¿no? En todas estas cosas, ¿no? En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Franco Teixeira, Horacio Heinzen, Grisel Fernández, ingeniera agrónoma Grisel, así que tenemos que saludarla por su día hoy, como corresponde. Cierto. Gracias, Felicitaciones. Franco es doctor en biología, ya lo dijimos, y Horacio doctor en química. La verdad que vino muy bien, creo, la mesa, muy interesante. Tuvimos que sobrevolar rápido algunos temas, da para profundizar, creo que dejamos instalado por lo menos el tema, a la espera también de qué respuesta hay desde las autoridades, entre otras cosas el cambio normativo que señalaban, y después, por supuesto, profundizar en varios de los aspectos que quedaron planteados de esta forma. Héctor, muy bien elegido el tema, sin duda. Viste, bueno. El talento natural. Bueno, gracias a los tres, a los cuatro, con Héctor también, y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, hasta la vuelta. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.